El artículo ¿Qué es un acto de habla? Fue escrito por el filósofo estadounidense John Rogers Shirley. Nació en Denver, Colorado, 1932. Se doctoró en la Universidad de Oxford. Es profesor de filosofía en la Universidad de California en Berkeley. Su trabajo se centra en dos aspectos. En el estudio del lenguaje, concretamente del habla, como un tipo de conducta especial gobernada por ciertas reglas, y en solucionar dificultades que implican la teoría de actos de habla propuesta por Austin. Pero, ¿quién es Austin? John Austin nació en Lancaster, Reino Unido, 1911 y falleció en Oxford, 1960. Fue un filósofo británico, una de las figuras más relevantes en lo que se ha llamado filosofía del lenguaje. A él se debe el concepto de actos de habla. En su obra más importante titulada Cómo hacer cosas con palabras, 1952, Austin llevó a cabo una serie de análisis del lenguaje bajo el principio general de que la mayoría de los problemas filosóficos desaparecerían si las palabras se usaran de modo adecuado. El propósito de este artículo es formular un conjunto de reglas constitutivas para una cierta clase de actos de habla. ¿Qué es un acto de habla? Se plantea una situación en este artículo donde dice que muchos filósofos han fracasado en su intento de establecer reglas para dar significado a las expresiones lingüísticas. Según Shirley, deben distinguirse géneros de reglas. Una de las reglas son las regulativas, que son las que regulan una actividad preexistente, una actividad cuya existencia es lógicamente independiente de la existencia de las reglas. Son llamadas imperativas, las cuales pueden expresar orden, ruego, petición, consejo, prohibición o negación. Reglas constitutivas. Constituyen y también regulan una actividad cuya existencia es lógicamente dependiente de las reglas. Acto de habla. Según Shirley, es toda situación en la que están comprometidas un oyente, un hablante y una situación realizada por un hablante. El acto de habla es entender las emisiones lingüísticas, comunicativas, como una acción que se hace y tiene efectos en el mundo. Tiene tres niveles, uno locutivo, uno ilocutivo y uno perlocutivo. El acto de habla puede ser directo e indirecto. El directo cuando hay conexión y entendimiento entre el nivel locutivo e ilocutivo, o sea, es explícito. El indirecto cuando no hay conexión entre el nivel locutivo e ilocutivo, por lo tanto no se realiza la acción. El nivel perlocutivo es algo implícito. El autor expresa 5 tipos de actos de habla en el nivel ilocutivo, que son asertivos, directivos, compromisorios, expresivos, declarativos. El acto ilocucionario son las distintas formas que tenemos para escribir o expresar un mensaje o una idea. Dentro de este acto encontramos las proposiciones, que son las condiciones de espacio y de tiempo en las que se da un acto con sentido. Para John Shirley, desde el punto de vista semántico, una oración tiene dos partes, un elemento indicador de proposición y el dispositivo indicador de la función. El indicador de la función muestra que el acto ilocucionario está realizando el hablante al emitir la oración. Y el indicador de función en castellano es la orden de las palabras, el énfasis, la entonación, la puntuación, el modo del verbo. El significado en el acto de habla es más que un asunto de intención, es un asunto de convención. En la realización de un acto ilocucionario, el hablante intenta producir un cierto efecto, haciendo que el oyente reconozca su intención de producir ese efecto y por lo tanto, si está usando palabras literalmente, intenta que este reconocimiento se logre en virtud del hecho de que las reglas para el uso de las expresiones que emite asocian las expresiones con la producción de este efecto. Para ello, el hablante debe ser expresivo. Puede decir todo lo que desee, pero al hacerlo puede realizar actos como informar, aburrir, motivar,
hacer preguntas, dar órdenes, entre otras, con sus oyentes. Una característica esencial del acto de habla es la promesa, que consiste en asumir la obligación de realizar un acto. Esta promesa es esencial, es la obligación de cumplir lo que se promete. Efectos ilocucionario y perlocucionario en la teoría de los actos de habla y en sus posteriores reformulaciones. Artículo escrito por Guadalupe Álvarez. El propósito de este artículo es analizar algunas de las principales propuestas que abordan los efectos ilocucionario y perlocucionario. En la teoría tradicional sobre los actos de habla, se abordan dos autores, Austin y Shirley. Austin, de 1971, expone dos etapas. Una, cuestiona la filosofía tradicional por trabajar enunciados que describen un estado de verdad o falsedad. Inicia sus estudios en formas lingüísticas y acciones que combinan aspectos lingüísticos, el léxico y la gramática. En su segunda etapa, afirma que hablar es hacer cosas y que el acto de habla es la realización de tres actos de habla. 1. Locucionario, dentro del que encontramos el fonético, fático y rético. 2. Ilocucionario, fuerza convencional o fuerza ilocucionaria. 3. Perlocucionario, lo conseguido por decir algo. El efecto ilocucionario, como los efectos perlocucionarios, son indispensables para determinar el acto de habla. Ilocucionario y perlocucionario califican dos aspectos de una misma acción, lo estratégico y lo comunicativo. Son dos tipos de acciones sociales que se distinguen si los participantes adoptan una actitud orientada al éxito, acciones estratégicas, o a una actitud orientada al entendimiento, acciones comunicativas. John Searle afirma que hablar es tomar parte de una forma de conducta gobernada por reglas que consisten en realizar actos de habla. El acto de habla compromete tres aspectos. 1. Emisión lingüística, que son los morfemas, palabras y oraciones. 2. Proposicional, que es identificar entidades y predicar algo de ellas. 3. Ilocucionario, que es afirmar, preguntar, ordenar. Entonces el acto de habla se contempla cuando el oyente entiende lo que el hablante quiso hacer a partir del reconocimiento de las reglas de producción de la emisión lingüística. Los efectos ilocucionario y perlocucionario después de Austin y Shirley. Varios autores han trabajado basado en los estudios de Shirley y han llegado a una propuesta. Dice, al estudiar la participación del oyente en términos de sus pensamientos e interpretaciones acerca de lo que expresa el hablante, no se contempla la producción discursiva del oyente, por lo que el abordaje de la interacción comunicativa resulta parcial. Davis, 1980, afirma que cuando uno se comunica con otra persona, suele pretender no solo que la otra persona entienda, sino que se logre en él ciertos efectos. El propósito de que los efectos se logren es el propósito de la comunicación, y el logro de este propósito es la realización de un acto perlocucionario. Reconoce la importancia de los aspectos intencionales del hablante, pero no se reconoce al oyente en la determinación de los efectos. Habermas, 1987, afirma que lo ilocucionario no depende estrictamente de la comprensión del oyente acerca de lo dicho por el hablante y sus intenciones. Por el contrario, aquí el oyente tiene un rol más activo debido a que el logro del acto ilocucionario depende del acuerdo que éste pueda establecer con el hablante. Reis, 1985, afirma que la realización de un acto ilocucionario está unida a la intención de que el oyente comprenda el propósito del acto de habla, pero
Aun cuando el oyente comprenda que el hablante se compromete con la verdad de lo que dice, no necesariamente va a coincidir con lo que el hablante dice. Después de este largo camino recorrido por muchos autores, aparece la autora Fetzer, 2002. Habla de la organización secuencial para llegar a la postura de Austin, la inicial. El acto de habla adopta una orientación dialógica particular. El acto locucionario determina el sentido y la referencia. El acto ilocucionario articula la brecha entre los participantes a través de su invitación a responder, y el acto perlocucionario manifiesta el logro de un objeto perlocucionario como convencer o persuadir. Ella se postula en los campos diálogos y conversaciones. En síntesis, ninguna de las propuestas consideradas reformulan conjuntamente los conceptos de efectos ilocutivos y efectos perlocutivos, ni integran ambos en un modelo de análisis de las interacciones comunicativas reales. El acto de prometer en Hume y el acto de habla performativo en Austin. Para Hume, las acciones pueden ser laudables o censurables, pero no razonables e irrazonables. Concepción empírica y psicológica del conocimiento. Establece la distinción entre las relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Para Hume, como para Austin, Shirley, Rall, Melden, Hare y otros, exponen como modelo típico de expresiones que tienen que ver con el deber del acto de prometer. Para Austin, las expresiones constativas describen la realidad y que por ende son verdaderas si corresponden a estas, o falsas si no corresponden. Austin critica a quienes reducen todos los enunciados a verdaderos o falsos. Estas pretensiones reduccionistas son las que ayudan a concebir las expresiones performativas, es decir, expresiones que por el mero hecho de ser enunciadas constituyen acciones. La falacia descriptiva, según Austin, y uso falaz del lenguaje, según Hume, son concebidos como el uso del lenguaje y aquellos que describen la realidad. Los autores aclaran que los performativos son afortunados o infortunados. Para Hume, como ya se había dicho, los performativos son loables o censurables, pero no verdaderos o falsos. En la realización de las promesas y la comunicación intervienen la intención y la convención como ingredientes esenciales en la realización del acto de habla. Para Hume, las promesas son constituidas por la sociedad y no son naturales al hombre. Para Shirley, no forman parte de los hechos naturales, sino de los hechos institucionales, de la misma manera como en la sociedad aparecen convencionalmente los términos mío y tuyo, que indican propiedad, no siendo términos que hayan sido establecidos por la naturaleza. El autor Hans Kelsen, en su escrito Contrato y el Tratado, habla de convenciones humanas, que es un acuerdo de dos o más voluntades en las que no solamente interviene el acto psicológico, sino que es necesario que la persona, quien desea realizar el acto, lo exprese oralmente. Entonces, para Hume, el acto de prometer no basta con el deseo de prometer, sino que este deseo hay que manifestarlo a través del lenguaje, constituyéndose la expresión yo prometo como acto de prometer. Un locutor expresa prometo, no está dando información, sino que está prometiendo. Austin y Hume coinciden en que la fórmula verbal que permita la expresión del acto de prometer debe coincidir. Pero para Austin existen 6 criterios gramaticales que los da a conocer en su libro Cómo hacer cosas con palabras. Para Hume, esta fórmula verbal constituye lo que denominamos promesa, que es la sanción del intercambio interesado entre los hombres. Hume destaca que la acción de prometer recae sobre la acción misma, es decir, es una expresión autorreferencial, y que el acto de prometer no se da sin el enunciado, bien que éste corresponda, como lo expone Austin, a un performativo explícito o a un performativo implícito. Y se concluye diciendo que el acto de prometer es un acto sometido a reglas constitutivas.